Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la sexta edición de Café con Sabor a Pasado. Bienvenidos sean todos. Estamos el día de hoy en el espacio cultural Jesús Arguilés Reinado y el tema del día de hoy pues es el legado cultural del maestro Federico Iglesias Serafín. Así que les damos a ustedes la más cordial bienvenida. Como ya dijimos, esta es la sexta edición de Café con Sabor a Pasado. Vamos a darles a conocer algunas de las efemérides importantes para esta semana. Deben ustedes saber que un 25 de agosto nace en Cumuripa, Sonora, Jesús María Cuen Angulo, quien llegó a San Luis Río Colorado en 1918. Él era hermano de don Pablo Cuen Angulo, el autor del libro Datos Históricos de San Luis Río Colorado. Él también nació en Cumuripa, Sonora, donde nació don Pablo, solamente que él nació un poco antes, algo así como en, bueno, aquí no viene, pero en 1898, 99 más o menos es cuando nació don Jesús. Se casó primero, dice aquí en la biografía que tenemos a la mano, con Manuela Robles, con quien tuvo dos hijos, Clemente y Trinidad, y después contrajo matrimonio con Adelina Pasos Bejarano, con quien dejó una gran familia, una grande familia. Luego, el 26 de agosto, hay que recordar que en el año de 1540 llegó a la desembocadura del río Colorado y luego navegó hacia el norte, llegando a donde se juntan el río Gila con el Colorado, es decir, a donde hoy queda la ciudad de Yuma, Arizona. El explorador Hernando de Alarcón, de hecho, le puso otro nombre al río, el río de la Buena Guía, así lo bautizó en 1540. De hecho, a un lado de la ciudad de Yuma, yendo hacia California, hay una especie de monumento que nos habla de este pasaje histórico de nuestra región. También en las efemérides históricas de estos días queremos recordarles que un 30 de agosto nació don Ramón Cid Díaz. Hay que recordarles que don Ramón Cid Díaz fue un agricultor pionero, llegó un poco después del establecimiento de la colonia agrícola y militar, pero hay algo muy importante en su historia. Él fue candidato a la presidencia municipal, al primer ayuntamiento. Compitió con Félix Contreras y este último fue finalmente quien se quedó como alcalde después de que nuestra ciudad se convirtiera en municipio, después de haber sido una comisaría del municipio de Caborca, Sonora. En Chimaltitlán, Jalisco, allí nació don Ramón, hijo de Tomás Cid y de Alejandra Díaz. No tuvo oportunidad de cursar la escuela primaria, pero el campo le dio la educación que él necesitaba, dado que fue un importante líder agrario el tiempo que residió en San Luis Río Colorado, el tiempo de su vida. Estas son algunas de las efemérides que recordamos en estos días aledaño a la fecha en que estamos grabando este programa de Café con Sabor a Pasado, y después de las efemérides vamos a pasar a darles a conocer algunas de las actividades que tenemos en la tertulia de los viernes. Primero y antes que nada, recordarles que este viernes
es decir, pasado mañana, vamos a tener la presentación del libro Dunas Blancas de nuestro amigo, de nuestro compañero, investigador de historia, también artesano y escritor, el maestro Juan Antonio Contreras Frías. Esta es una novela histórica y se estará presentando el próximo viernes, como ya dijimos, a eso de las 9 de la noche, en la cafelería donde realizamos la tertulia de los viernes. Así que están ustedes cordialmente invitados. Y bueno, vamos a darles a conocer también el programa de tertulias del mes de septiembre para que de una vez ustedes se vayan preparando y sepan qué es lo que vamos a presentar en el mes de septiembre. Para empezar, el viernes 5 de septiembre, también a las 9 de la noche, vuelve Nacho Cuen a presentarse a este espacio de la tertulia, acompañado de su familia, acompañado de sus amigos, y con quienes ellos, pues todos interpretarán música de todos los géneros. Usted sabe que Nacho interpreta mucho canciones en inglés, clásicas, canciones del rock clásico en inglés, y bueno, pues también habrá cumbias, un poco de trova y un poco de todo. Así que el día viernes 5 de septiembre los esperamos en la tertulia con Nacho Cuen. Y luego el 12 de septiembre, que es viernes, es la ocasión para que nosotros celebremos las fiestas patrias. Y en esta ocasión, como lo hacemos cada año, vamos a tener una gran noche mexicana con antojitos mexicanos, con un programa de entretenimiento. Así que vénganse a celebrar con nosotros las fiestas patrias mexicanas el próximo viernes 12 de septiembre a las 9 de la noche. Y continuando con el programa de tertulias de septiembre, el 19 de septiembre, que es viernes también, vamos a dedicarlo a la poesía del gran poeta chileno Pablo Neruda. Así que se pueden ir ustedes preparando con los 20 poemas de amor y una canción desesperada o cualquier otro poema del canto general para que se lo aprendan o para que lo traigan impreso y vengan ese día, el día 19 de septiembre a la tertulia a leer en voz alta esos poemas que ustedes prepararon del Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda. Están cordialmente invitados. Esto será la tertulia número 607. Y por lo que corresponde a la siguiente tertulia, la tertulia número 608, déjenme comentarles que vamos a tener otra presentación de libro, y en esta ocasión se trata del libro Historia Incómoda de Mexicali. Y es un libro de dibujos, un libro de caricaturas, de alguna manera, si lo queremos ver así. Hagan de cuenta los libros de Ríos. Me estoy tratando de acordar algo de La Panza. Es uno de los libros de Ríos. Y bueno, una tira cómica de Los Agachados. Es la parte de la producción de Ríos. Entonces, en este caso, Raimundo Rascón Villalobos es un maestro jubilado de Mexicali, Baja California, y mandó a hacer con nosotros en Editorial Desierto Mayor este libro que se titula Historia Incómoda de Mexicali. Incómoda, ¿por qué? Porque habla de temas que la historia oficial y la historia tradicional no habla, como es acerca de los movimientos sociales que se generan en la capital del estado de Baja California. Así que están invitados el viernes 26 de septiembre a esta tertulia para acompañar a Raimundo Rascón Villalobos en la presentación de su libro Historia Incómoda de Mexicali.
Así que pues ya les dimos a conocer las efemérides y también las próximas tertulias, incluyendo las del mes de septiembre. Así que vamos a pasar al tema del profesor Federico Iglesias Serafín, al gran legado cultural. Y yo creo que quien lo ha descrito muy bien, lo hizo en un texto reciente, el padre Germán Orozco Mora. Pues tenemos aquí parte del texto que él nos envió, nos entregó, se publicó en el semanario Contraseña y también en el San Luis News. Así que parte de lo que escribió es que Federico Iglesias Serafín nació en Teucaltiche, Jalisco, el 20 de marzo de 1949 y el 12 de agosto del 2025 falleció en nuestra ciudad, en San Luis Río Colorado. El maestro Serafín pues fue profesor de matemáticas, también investigador de historia, autor de varios libros de historia de San Luis, fue promotor cultural en el CESUES, en el Centro de Estudios de la Universidad, Centro de Estudios del Estado de Sonora, que se llamó antes CESUES y que hoy es la Universidad de Sonora. Dice el padre Germán que él fue formado con los franciscanos en el Fray Pedro de Gante de Guadalajara. El maestro Federico Iglesias Serafín, dice en este texto, se reunió con sus excompañeros de secundaria en un convento de capuchinos allá en su tierra. También parte de lo que escribió el padre Germán sobre Federico Iglesias dice que los nombres que le rodean perpetuamente evocan la región donde nació, fe, Iglesias y Serafín, hombre de fe. Al profesor le tocó encontrar con su amigo, el historiador del Arizona Western College, George Chávez, un dato histórico trascendental. La primera misa en el río Colorado, que se celebró en Villa Coipal, Espejo de Luna, hoy ejido el Doctor. Un dato sin lugar a dudas muy interesante, que descubrió, que aportó en parte de sus investigaciones históricas el profesor Federico Iglesias Serafín. Se supone que esta primera misa realizada en la región fue en el año de 1605 y la fecha inclusive está completa, un 25 de enero. Y bueno, ahora con los festejos del centenario se realizó allí una misa recordando aquella de 1605. Estamos hablando que esta del centenario se realizó en el 2017, cuando estábamos celebrando el primer centenario de la fundación de San Luis en Río Colorado. Dice el padre Germán que en esa misa había 3 frailes de la Orden de San Francisco, encabezados por Fray Francisco de Escobar, y 30 soldados jóvenes en 7 meses desde Nuevo México hasta el río Colorado. En su encuentro con el Mar de Cortés se celebró aquella Eucaristía y acción de gracias. Así lo narra Germán. El dato lo consignó el profesor Federico Iglesias en Puerto Isabel, una de sus obras esenciales. Al observar el dato, George Chávez comunicó al obispo Quicanas de Tucson, quien era un hecho glorioso aquella primera misa, y la diócesis de Tucson y los sacerdotes de Yuma, comenzando con el padre Javier Pérez, a memorar en el 2016 a orillas del río Colorado, en su confluencia con el río Gila, bajo la misión india de Santo Tomás. Inicialmente San Dionisio, fundado como pueblo de misión
el 9 de octubre de 1701 por el jesuita Eusebio Quino. Las celebraciones con los padres de Yuma y Tucson se complementaron con las celebraciones del 2017, los que le comentaba hace un momento, en el lugar original, Villa Coipal, Estación El Doctor, en territorio de la diócesis de Mexicali y especialmente en San Luis, Río Colorado. Así que recordamos esta aportación del profesor Federico Iglesias Serafín al regalarnos, obsequiarnos este dato histórico del 25 de enero de 1605, fecha en que se celebró la primera misa en esta región por los conquistadores, quienes venían a conquistar esta región. Continúa el padre Germán en su texto diciendo que con la primer misa en el río Colorado en 1605, Puerto Isabel, es otro de los temas dominantes del profesor Federico, el puerto norteamericano en tierra mexicana, entre las aguas del río Colorado y el Golfo. En el poniente se encuentra este sitio histórico que tantos desvelos y entrega merecieron. Bueno, cuando está uno entregado a la investigación, así es. Tiene uno que leer muchos libros, tiene uno que visitar muchos archivos, realizar muchas entrevistas con personas que en un momento dado puedan aportar alguna información significativa. Así seguramente lo batalló el profesor Federico Iglesias Serafín, y toda esa información pues está en su libro de 2 tomos, que es Puerto Isabel, un puerto norteamericano en tierras mexicanas. Creo que debió haber hecho algo así como unas 4 ediciones. El profesor Federico Iglesias Serafín aparece también entre los autores en la Enciclopedia de la Literatura Mexicana, y dice ahí pues que es un investigador de primera línea. Otro de los temas que abordó el profesor Federico Iglesias pues es el antecedente histórico de San Luis Río Colorado, y se enfoca mucho en el Rancho San Luis, un lugar que debió haber existido antes de la llegada del capitán Carlos G. Calles, antes de que San Luis fuese una comisaría del municipio de Caborca, y por supuesto mucho antes de que San Luis Río Colorado fuera un municipio más, el número 55 del estado de Sonora. En este texto que nos proporciona el padre Germán, nos pregunta: ¿sabía usted que el municipio podría haberse llamado San Juan, Río Colorado o Sonora? Y porque entonces San Luis, Río Colorado. La respuesta la repitió en prensa, radio y televisión infinidad de veces el historiador Federico Iglesias Serafín, antes de que la ciudad de San Luis existiera, antes de que existiera la colonia agrícola y militar fundada por el capitán Carlos G. Calles, y más antes el rancho San Luis, porque el señor Domínguez Palma, dueño de aquel rancho, celebraba en un día el onomástico o día de 2 de sus hijos, Luis y Juan, cuyas fiestas son el caso de San Luis Gonzaga el 21 de junio y de San Juan Bautista el 24. Así pues, para que no desapareciera el rancho San Luis, Tito López Toro, un sinaloense maquinista de la Southern Pacific, la compañía ferroviaria, le sugirió al propietario que no cambiara de nombre, y así fue como permaneció hasta el día de hoy, y el nombre del pueblo, fundado el 21 de junio de 1917, San Luis, Río Colorado. El padre Germán también dice del profesor Federico Iglesias Serafín, huérfano de padre y madre desde pequeño. El profesor Federico era muy humano, confiado y afectuoso. La universalidad de su pensamiento le ganó reconocimiento
del señor obispo José Isidro Guerrero Macías, que admirado firmó y entregó en la Inmaculada Concepción, la iglesia más importante de nuestra ciudad, sendos reconocimientos para George Chávez y también para el profesor Federico Iglesias Serafín por descubrir, entre otros datos históricos, el dato de la primer misa en el río Colorado en 1605. La información se coronó con el hallazgo de la crónica original de Fray Francisco de Escobar, que se puede consultar directamente en el archivo de Indias online o digitalmente. Así que, pues, esas son parte de las aportaciones del profesor Federico Iglesias Serafín, investigador de nuestra historia. A pesar de no haber nacido aquí, pues hay aportes muy importantes para la historia de San Luis Río Colorado. El padre Germán lo puntualiza muy bien en su texto y dice que, pues, en resumen, las investigaciones del profesor Federico Iglesias Serafín son este dato de 1605, la primera misa en el río Colorado, y luego el mismo, pues, que significa el primer encuentro cucapá español en Villa Coipal. En 1750, Puerto Isabel, un puerto norteamericano en tierra mexicana. Sobre el origen del nombre de San Luis, en 1917, la fundación de la colonia agrícola y militar del río Colorado, que es donde de alguna manera nace ya completo el nombre de nuestra ciudad. En 1992 realizó investigaciones acerca del monumento 204, esta mojonera que está situada sobre la avenida Internacional o Carlos G. Calles, entre las calles Segunda y Tercera en nuestra ciudad. Y otra de las aportaciones, pues, es la biografía del capitán Carlos G. Calles, que realizó el profesor Federico y lo publicó en un folleto, la fundación del Parque Ecológico Villa Coipal en Estación El Doctor. Un poco después de donde están los militares en su revisión, por allí es donde se localiza este lugar que el profesor Federico Iglesias llamó Villa Coipal. Así que, pues, esa es la información que tenemos el día de hoy acerca del profesor Federico Iglesias Serafín. Queremos invitarlos para que nos acompañen la próxima semana, el miércoles de la próxima semana, en el que don Beto Figueroa nos va a hablar acerca de los Figueroas del ejido La Grullita, cómo llegó esta familia a nuestra ciudad, de dónde vino y, pues, cómo se desarrolló esta familia hasta nuestros días en esta ciudad. Muchas gracias, su servidor Manuel Cuen. Espero verlos la próxima semana. Gracias.